Amigos de Controversia TV, Chile está a puertas de un debate en que la temática constitucional va a ser la central. Se ha anunciado que eso comienza en septiembre del 2015. Controversia TV quiere participar de este debate. Hoy día tenemos con nosotros al profesor José Ignacio Vázquez Márquez, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad de Chile, ex jefe de estudio de la Corte Suprema y el primer presidente de un tribunal ambiental en Chile. José Ignacio, entrando en materia, desde el punto de vista de un constitucionalista, o sea, de un jurista dedicado a temas constitucionales, ¿cuál es el problema en Chile hoy? Es una pregunta bastante complicada y más amplia que lo meramente constitucional. El problema de Chile hoy, yo creo que es un problema en primer lugar sociológico, porque hemos construido, o se ha construido, a partir de determinados parámetros económicos, etcétera, una sociedad de mercado consumista que genera en el fondo una sociedad de estructura individualista y sobre todo de un individualismo muy desigual, porque hay un individualismo propietario o posesivo, como diría un destacado politólogo canadiense que es Macpherson, o otro como es Pietro Barcellona, con una sociedad donde la identidad, el problema de la identidad, ese yo diría el grave problema está en crisis. Hay un grave problema de identidad nacional, precisamente por la sociedad que se ha superpuesto, digamos, a la estructura nacional. Entonces, preguntarse en primer lugar, o preguntarme cuál es, en buenas cuentas, el problema de Chile. Alguien por ahí escribió hace muchos años atrás un libro que se llamaba La eterna crisis chilena, se llamaba Carlos Keller, que es interesante de repente leerlo. Otro gran pensador también, o historiador, como fue Francisco Antonio Encina, escribía Nuestra inferioridad económica, y señalaba las causas de este problema. Entonces yo creo que es un problema, primero que nada, no quiero hacerle el quite a la pregunta que tú me hacías y hacia dónde la querías enfocar, pero en primer lugar es un problema constitutivo nacional, ¿ya? O constitutivo social, porque aquí las cosas, tú me invitaste como profesor de Derecho Constitucional, o ustedes me invitan como profesor de Derecho Constitucional, pero yo creo que lo constitucional va más allá de lo estrictamente jurídico, ¿no? Es un tema político y en definitiva es un tema sociológico, y así hay que mirar las cosas. Entonces, para finiquitar y responderte derechamente, hoy día, si queremos hablar del tema constituyente, por ejemplo, que probablemente es donde tú quieres encauzar la pregunta, sí, efectivamente hay un problema constitucional. Alguien decía por ahí, ¿no es cierto?, un constitucionalista alemán que era Levenstein, planteaba, ¿no es cierto?, distintas tipologías de constitución. Y hoy día tenemos una constitución que de alguna manera no calza completamente con nuestra sociedad. La constitución actual tiene un vicio de legitimidad, de todas maneras, ¿cierto? Hay un vicio de legitimidad en el origen, aunque hay que reconocer que la Constitución de 1980 fue un avance importante en términos de constitucionalismo en las tendencias constitucionales contemporáneas, y por tanto logró de alguna manera establecer, más allá del Estado de Derecho liberal burgués, como lo planteaba y como lo señalaba Carl Schmitt a principios del siglo XX, logró establecer un modelo de Estado constitucional de derecho, del cual podemos hablar. Pero básicamente es un problema de legitimidad y es un problema de hoy día, fundamentalmente de la clase política, que está haciendo que las instituciones no funcionen. Cuando se habla de constitución, ¿de qué estamos hablando? Porque
hace un rato decías que estas problemáticas sociales, culturales, que podemos decir políticas y económicas, usaste la expresión constitutivo, o sea, como apuntando a lo real. ¿Es lo mismo constitución escrita que constitución real? Es que ahí yo creo que hay que mirar las cosas, siempre cuando uno pasa en clases y habla de qué es una constitución. Bueno, hay un famoso ensayo o discurso, mejor dicho, de Ferdinand Lassalle, que siempre se pasa en clases, que se denomina ¿qué es una constitución escrita en 1848? Y se pone como ejemplo de clasificación sociológica de constitución. ¿Por qué? Porque Ferdinand Lassalle definía la constitución como la expresión de los factores reales y efectivos de poder. Y entonces, en el fondo o en el trasfondo de una constitución jurídica y de una constitución política, siempre hay un elemento constitutivo social, y hay un elemento constitutivo social de acuerdo a la estructura que se ha dado a la sociedad. Una sociedad igualitaria, una sociedad democrática es muy distinta que una sociedad donde priman las oligarquías económicas, sociales, políticas. Y por lo tanto, en un momento determinado, uno puede encontrar que hay un elemento constitutivo social, que es la sociedad bajo la cual o durante la cual se dictó una determinada constitución, y por lo tanto va a haber un fuerte influjo de ese elemento constitutivo, social, económico y político, sobre lo que es una constitución en términos de cómo uno define, ¿no es cierto?, jurídicamente una constitución, como la decisión sobre el modo de ser de la unidad política y de la existencia política de un Estado o de un pueblo. O sea, en el fondo, ¿qué te quiero decir con esto? Que en un momento hubo una decisión política constitutiva o constituyente, mejor dicho, pero fue bajo una determinada estructura política, económica y social, que hoy día, de alguna manera, ahí hay un tema, por lo tanto, de legitimidad, hoy día no es reconocida. Hay un divorcio entre el elemento constitutivo de esa época y el elemento constitutivo actual. Hay un problema de legitimidad, en definitiva. Uno puede decir qué tipos de legitimidad hay. Bueno, uno puede irse a las formas de legitimación de Max Weber, o puede irse a la forma más pura y simple, que decir existen legitimidades dinásticas y existen legitimidades democráticas. ¿Es democrática esta constitución? Cuando fue elaborada y cuando se redactó, la verdad es que fue bajo una dictadura. Y eso no podemos hacerle el quite de los términos. Yo soy profesor de Derecho Constitucional y no hago apología de textos constitucionales. Yo simplemente, y a mí me gusta tener una visión realista de las cosas. Y por lo tanto, esta constitución obviamente que fue elaborada bajo un esquema formalmente democrático, procesalmente democrático, pero, y aparentemente democrático, porque tampoco habían registros electorales en la época. Por lo tanto, ya hay un vicio en el procedimiento en ese momento. Y además fue hecha por determinados, como dice Lassalle, por determinados factores efectivos de poder. Lassalle, en su ensayo, en su discurso de 1848, hace un listado de cuáles son los factores efectivos de poder en ese momento, y enuncia a la iglesia, a la banca, a los militares, etc. Entonces, ahí hay un tema que uno podría entrar a analizar. Ahora, el tema de la legitimidad de origen de la Constitución o de las constituciones tendría que ver con la expresión de la voluntad del pueblo. Sí. El poder constituyente, hay que pensar que esta Constitución de 1980 fue adoptada, fue elaborada, ¿no es cierto?, en un gobierno de facto, en una dictadura, tras un golpe de Estado, con una crisis política, económica, social, etc. Y en definitiva, asume la Junta de Gobierno, y así lo dice, ¿no es cierto?, como asume el mando supremo de la nación, que implica asumir el poder constituyente, el ejecutivo y el legislativo. Y en consecuencia,
lo que tenemos precisamente en ese momento es un sector de la sociedad, ¿no es cierto?, que son las Fuerzas Armadas, que asumen el poder constituyente. Uno puede decir, bueno, desde una mirada realista, cuando hablamos de fuentes materiales de la Constitución, uno tiene que pensar en términos de quiénes son los que ejercen el poder y quiénes son los soberanos en un momento determinado. Schmitt, ¿no es cierto?, ha definido al soberano como quien decide en el estado de excepción. Y por lo tanto, en una crisis política, obviamente que, y en una situación de anomia prácticamente, porque la Constitución no era respetada por ninguno de los bandos en pugna en el periodo 70 al 73, por lo tanto, estábamos frente a una situación de anomia, o sea, de una norma que no era respetada, que no era asumida y que tenía muchas deficiencias. Y en consecuencia, la dictadura asume el poder constituyente y se inicia un proceso constituyente, o sea, de redacción y de darse una nueva constitución, pero bajo un esquema que no era democrático. Pero ahí, si uno revisa la historia de Chile, podría preguntarse, ¿ha habido alguna constitución que no haya surgido así? Ni una. Ni una. Todas las constituciones en Chile han surgido en situaciones de estado de excepción. Es decir, pero en definitiva, esta constitución incluso tiene algunos elementos mayores de legitimidad que la constitución de 1925, de alguna manera. Aunque uno puede decir formalmente, aunque presenta vicios. En ambos casos hubo un plebiscito, pero la participación democrática en la Constitución de 1925 fue bastante más escasa que la Constitución de 1980. Y la de 1833. Y para qué decir nada, digamos, de todo el resto de las constituciones anteriores. Entonces, en ese sentido, efectivamente, Chile, y aquí este es un punto más importante que trasciende simplemente esta constitución, Chile no ha tenido constituciones democráticas, aunque establezcan regímenes democráticos y estados de derecho, pero no ha tenido constituciones de origen democrático, propiamente tal. Ahora, si tomamos lo que decías de Carl Schmitt, en el sentido de que todas las constituciones surgen de quien la impone en un estado de situación, podríamos preguntarnos, ¿es posible que no sea así? Es posible que no sea así. O sea, es posible que en un momento como el actual, en que ya, digamos, ¿no es cierto?, en general se ha puesto sobre la mesa, hoy día ya deja de ser un tema tabú y incluso, digamos, los actores políticos, los más reaccionarios a la posibilidad de una nueva constitución, comienzan a hacer propuestas constitucionales. Creo que es un momento en que el país, no sé si es el momento, perdón, porque el momento estamos en una crisis política y tal vez, bueno, como crisis política uno podría decir, es el momento de refundar la república y de refundarla constitucionalmente. Claro, porque tenemos que la Constitución de 1833 resulta de la batalla del Ircay, que hay un triunfo conservador en el campo de batalla. La Constitución de 1925 resulta del ruido de sables del 5 de septiembre de 1924. De las dos juntas que hubo, a las juntas militares y de la vuelta de Alessandri y de su... Y la Constitución de 1980 se remite a lo que se ha denominado el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Un golpe de Estado en términos de ciencia política, sin pelos en la lengua. Y entonces uno podría legítimamente preguntarse, ¿puede una nueva constitución nacer sin el ojo en tinta, que resulta de un puñetazo dado por alguien que ejerce la fuerza? Creo que sí, porque hay muchos casos en el derecho comparado y en la ciencia política comparada, casos en que los estados han dado constituciones incluso existiendo normalidad constitucional. Se han dado constituciones completamente nuevas, sin existir una revolución y sin existir una crisis política y sin existir el puñetazo en el ojo que implica la crisis política en definitiva. Y por lo tanto, sin que sea resultado de una situación de fuerza. Y eso es lo más conveniente cuando hay un problema de no reconocimiento, porque en el fondo
Cuando se cuestiona la legitimidad, lo que se está cuestionando es el reconocimiento de esa constitución. Ferdinand Lassalle, vuelvo nuevamente con Ferdinand Lassalle, que es muy interesante, él decía que cuando hay algún sector de la población minoritario que defiende una constitución, es porque esa constitución está a punto de transformarse en letra muerta y en mera hoja de papel. ¿Estaremos hoy día en una situación similar? Sobre todo cuando además la clase política no ha respetado precisamente el orden constitucional y estamos viendo una situación de crisis ya ética, moral, etcétera. O sea, lo que estamos es una crisis política, pero el origen de esta crisis política es una crisis moral, y lo que se señalaba originalmente, es una crisis constitutiva de lo social. Es de una sociedad que se ha construido sobre una base que es amoral. O sea, estamos en presencia de una crisis política y de una crisis moral y social. Así es. Como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo. Es una noticia en desarrollo. No sabemos en qué va a terminar. Pero, ¿cuál de estos dos escenarios podría ser el más posible? Que esta crisis sea de alguna manera encauzada, contenida, domesticada por la élite política actual de izquierdas y derechas y se encauce a través de algunas reformas o reformitas, por un lado, o esta crisis de confianza, de aceptación del sistema político, quizás pueda llevar a una renuncia anticipada de los parlamentarios y de la Presidenta de la República. Si ese es el segundo escenario, la tranquilidad de las calles no va a ser lo predominante. O sea, va a imponerse otro puñetazo en el ojo. Claro, pero ahí la situación es distinta, porque no es un puñetazo propiamente tal. No sé si tú quieres, cuando hablas de puñetazo, te estás refiriendo a un golpe, o una rebelión. Serie de motines callejeros. Bueno, muchas veces efectivamente las constituciones surgen. A ver, aquí hay un tema muy importante, que es el tema del poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? ¿Qué es el poder constituyente, profesor Vázquez? ¿Qué es el poder constituyente? Porque precisamente es lo que está en juego. El poder constituyente es el pueblo y la nación. De hecho, el artículo 5 de la Constitución, que se repite desde la época no solamente de nuestra Constitución, sino que se repite desde 1789, la Revolución Francesa, el poder constituyente lo ejerce la nación, ¿no es cierto?, o radica en la nación, que es un mito burgués en su origen, y posteriormente es ejercido por el pueblo, que es la nación actualizada, digamos, ¿no es cierto?, es la nación en el momento presente. El pueblo es quien ejerce, en definitiva, el poder constituyente. El poder constituyente está siempre presente. Esto es como cuando nos dicen que uno tiene determinadas bacterias, ¿no es cierto?, en el cuerpo, y que de repente bajo determinadas condiciones se activan y pueden transformarse en algo, no voy a hacer una enfermedad para no hacer la similitud. Bueno, el poder constituyente es el poder que está radicado en el pueblo. Esa es la teoría. Esa es la teoría, y esa eventualmente puede ser la realidad cuando hay una crisis y una revolución. Pero ese pueblo se expresa a través de la suma de votos individuales, B, a través de quienes hablan más fuerte en las asambleas constituyentes o como se llamen. ¿Cuál es el pueblo? ¿El uno o el otro? En teoría es el pueblo. ¿Pero cuál de los dos? ¿La suma de los votos? En teoría es el pueblo y la nación. ¿Y quién es el pueblo o la nación en términos sociológicos? Es decir, en términos reales. Depende de cómo está estructurada la sociedad y cómo está estructurada la política. Si la política en general, ¿no es cierto?, está estructurada y cautiva por la partitocracia, por lo tanto por los partidos políticos, por los grupos, por los factores reales y efectivos de poder, como diría Ferdinand Lassalle, obviamente que el pueblo va a tender a ser catalizado, ¿no es cierto?, y conducido a través de los partidos políticos. Ahí hay un problema, en definitiva, que es también de teoría, porque uno dice, bueno, ¿qué es democrático? ¿Es democrático el régimen representativo
o es democrático el régimen democrático donde el pueblo se expresa directamente. La sociedad moderna y la ideología moderna, políticamente hablando, se ha estructurado sobre la base de la representación política. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, uno puede decir, el pueblo, ¿cómo se expresa? Bueno, el pueblo se expresa hoy día a través de los cauces institucionales. Y esos cauces institucionales hoy día son los partidos políticos. Pero tenemos un problema. Los partidos políticos hoy día están en cuestionamiento. No solamente las personas, sino que los partidos políticos, porque uno ve las encuestas y los partidos políticos hoy día tienen muy poco ascendiente, ¿no? Y la militancia probablemente debe ser mucho más pobre, y por tanto hay un problema en definitiva de estructura política. Entonces, y ahí podemos volver a un cuestionamiento en términos realistas. Una constitución nacida al alero y al amparo de esta estructura política, ¿es también legítima? Yo me lo pregunto. Y también tendríamos que preguntarnos por el concepto de pueblo. Porque pueblo, si lo entendemos sociológicamente, antropológicamente, es asimilable a una sociedad determinada. Y la sociedad determinada no está compuesta por individuos solamente. Están los individuos en sus modos de sociabilidad, de agrupamiento, en sus familias, en sus localidades, en sus lugares de estudio, en sus lugares de trabajo. Existen instituciones. Entonces, si me dicen, es la voluntad del pueblo, el pueblo que ejerce su poder constituyente, entonces deberíamos estar pensando no solamente en la suma de los votos individuales, sino que también en las familias, las localidades, las regiones, los sindicatos, los gremios, las profesiones, las actividades, etcétera. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo se expresa eso? Tú bien lo dices, eso, y tú me respondías cuando yo me refería a lo que era el poder constituyente y me decías, eso es en teoría. Y lo que yo te digo, te respondo a lo que tú me planteas, creo que en nuestra sociedad chilena actual, la estructurada a partir del mercantilismo, ¿no es cierto? Creo que también es una visión un poco teórica la que tú me planteas, porque hoy día esta sociedad es una sociedad individualista, porque está dominada por la ideología moderna. Hay un autor muy interesante que se llama Louis Dumont, un autor francés, en que plantea que el individualismo es la característica de la sociedad moderna y es la ideología moderna. Yo te planteaba originalmente que hay dos autores que yo normalmente recurro porque dan una visión muy interesante, que es Pietro Barcellona y Macpherson, donde plantean precisamente que la democracia liberal, la democracia es una democracia individualista basada en un individualismo posesivo y en un individualismo propietario. ¿Pero acaso no es eso lo que está en crisis cuando se habla de una crisis moral, una crisis social? Claro, por supuesto. Obviamente que la sociedad moderna es una sociedad en crisis. O sea, el individualismo está en crisis. El individualismo... Es parte del problema. Pero esto es una crisis permanente. Es como cuando te dicen, mire, el capitalismo está en crisis, pero el capitalismo sigue en crisis permanente. ¿Cuándo se acaba esto? No sabemos. Pero es la sociedad que se ha estructurado. Entonces, ahí también podemos ir a un tema que tiene otras connotaciones. Uno dice, bueno, en Chile existe una nación chilena, hay una identidad, hay objetivos comunes, hay un sentido de lo común y de lo público común, y entonces sobre esa base uno puede plantearse y preguntarse, ¿y si no existe eso hoy día, porque hemos construido una sociedad individualista, basada en el mercantilismo? Efectivamente podemos construir una república en sentido estricto, es decir, un gobierno y un Estado donde tengamos sentido de lo común y sentido de lo público y respetemos lo público. ¿Somos capaces de dialogar, de interactuar y de tener objetivos comunes y fines comunes? ¿Creemos en el bien común? Aparentemente esta sociedad individualista ha conducido a que nadie crea en el bien común, empezando por la clase política, que cree o crea
¿no es cierto?, en definitiva, en el bien individual. Todo lo público lo hemos transformado en bienes de consumo. Entonces, la verdad, el tema no, a partir de la pregunta inicial que tú me hacías, el tema no es sencillo de responder así, digamos, de buenas a primeras. Pero yo creo que la sociedad chilena tiene que hacer un esfuerzo por superar, en definitiva, más allá de los partidos políticos, tiene que superar su falta de identidad y debe ser capaz de construir, ¿no es cierto?, bajo un principio de liberación y de diálogo, una nueva república. Y si quizás, no sé cuál será el porcentaje, pero pongámosle 5% que se adhiere a partidos políticos, Menos de eso. ¿es legítimo que ellos monopolicen la representación de la voluntad soberana del pueblo? No, sé que ellos no es que monopolicen la representación. La representación está establecida institucionalmente, constitucionalmente, y esa representación se realiza a través, el sistema está hecho, digamos, ¿no es cierto?, fue concebido de esa manera para ser canalizado a través de los partidos políticos. Hay que pensar que la Constitución de 1980 fue la primera constitución en constitucionalizar, valga la redundancia, en darle categoría y estatus jurídico y constitucional a los partidos políticos. Antes los partidos políticos no tenían reconocimiento ni constitucional ni a veces ni legal. Hoy día tenemos una ley orgánica constitucional de partidos políticos, tenemos una constitución que en el ámbito de la asociación reconoce los partidos políticos. Por lo tanto, la Constitución de 1980 estructuró la sociedad y el funcionamiento político sobre la base de los partidos políticos. Y por tanto, sobre la base de una sociedad pensada inorgánicamente. Hay una mezcla muy particular, si uno quisiera entrar a hacer un análisis muy detallado. La Constitución de 1980 establece una constitución económica y una constitución política en que muchos aspectos son concordantes. Están basadas en el liberalismo y en el individualismo. Son constituciones modernas, en el sentido de fundadas sobre la ideología moderna. Pero hay algunos elementos institucionales que son, llamémoslo, premodernos y que perviven con fuerza, y tenemos de que en la cultura política de Chile, y esto a lo largo de los 2 siglos de vida republicana y con raíces en el periodo monárquico colonial, no ha dejado de ser fuerte, aunque haya fluctuado, la institución presidencial. ¿Ya? Y la institución presidencial en Chile es fuerte. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, hay un senador que dice, los presidentes pasan y los partidos quedan. Pero parece que la realidad no es así. Es la institución presidencial la que queda, aunque los presidentes pasen. Bueno, efectivamente Chile, ¿no es cierto?, siguiendo una tradición monárquica, ha mantenido, salvo un periodo excepcional, ha mantenido un esquema presidencialista. Aparentemente era el que más se avenía con una estructura en gran parte sociológicamente rural, y además, ¿no es cierto?, por tradición venida de la época de la colonia, una estructura muy jerarquizada. Hay que pensar que la sociedad chilena no solamente era rural, sino que también era sobre una base militar. Este era el Flandes indiano, y por lo tanto hay una estructura jerarquizada en un inicio, en su estructura original, en su elemento constitutivo original. La constitución sociológica, por decirlo de una manera, es efectivamente establecida bajo 2 ámbitos, ¿no es cierto?, lo agrícola y lo militar, que son tradicionalmente jerarquizados. Pero yo creo que la institución presidencial es siempre conveniente, uno, cuando tenemos presidentes que deciden y resuelven,
y son, en consecuencia, los representantes directos del pueblo, ¿no?, frente al resto de las instituciones. Es decir, el régimen presidencial es un régimen donde la representación se canaliza a través de una persona, una autoridad, o sea, un poder socialmente reconocido y por lo tanto un líder, capaz de sobreponerse incluso a los sectores políticos y de decidir sobre los sectores políticos. Pero eso hoy día no se está dando. Y en consecuencia hay una crisis del régimen presidencialista. Y por lo tanto, yo creo que en un futuro de discusión constitucional, creo que Chile le haría bien incluso un régimen semipresidencial. No estoy hablando de un parlamentarismo, sino que un régimen semipresidencial. ¿Por qué le haría bien? Porque creo que Chile necesita un ejercicio mayor de deliberación de todos. Cuando uno ve, por ejemplo, las interpelaciones parlamentarias que se han impuesto desde el año 2005 para adelante con la última reforma de la Constitución, la verdad es que son de una pobreza vergonzosa, las interpelaciones que hacen los parlamentarios a los ministros. Es decir, no saben hablar, no saben articular una argumentación, ni una acusación, y uno compara y ve las interpelaciones permanentes en el Congreso de los Diputados en España o en el Parlamento británico, y uno se queda con la boca abierta de el nivel de deliberación, que es uno de los elementos esenciales de la democracia, la deliberación. Acá, en cambio, entonces yo creo que a Chile le haría bien un cambio de régimen, porque dado que tenemos una crisis de liderazgos, en alguna época, en el balance patriótico, Vicente Huidobro, en el año 1925, hablaba de crisis de hombres, crisis de hombre con mayúscula. No vamos a ser tan machistas, ¿no es cierto? Y por lo tanto es crisis de hombres y de mujeres en el liderazgo político. Y entonces, hoy día yo creo que le haría bien a Chile un cambio de régimen de gobierno que permitiera que la clase política pudiera deliberar de mejor manera y pudiera deliberar permanentemente. Deliberar me refiero a argumentar, razonamiento y argumentación, cosa de la que carecemos mucho. Pero ¿no estará eso más relacionado con una crisis de la educación, en que en el sistema educacional chileno falta inculcar una formación en la comprensión de lectura y en la argumentación de las ideas, más que en una crisis de liderazgo? Porque, claro, un presidente puede ser de poca capacidad de liderazgo, como hemos visto en este último año, pero ese presidente puede ser reemplazado por otro que es un líder fuerte y por tanto la institución presidencial no se va a ver afectada. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que estamos con una crisis educacional muy grande. Desde luego, con un sistema que no tiene educación cívica y por lo tanto no se inculca el respeto por el otro, no se inculca el respeto por lo común, no se inculca el respeto por lo público, no tenemos ninguna conciencia de lo público y de lo común, porque hemos construido una sociedad individualista. Esto es el resultado de esa sociedad que se construyó o se empezó a construir hace 40 años atrás. Hoy día estamos viendo los resultados de una sociedad basada fundamentalmente en el economicismo. Entonces, finalmente creo que lo que necesitamos es, y además otro elemento, creo que hoy día ya no vivimos en épocas de liderazgos individuales. Se podrá decir mucho que siempre el último factor es el hombre, ¿no es cierto?, el líder, etc. Pero creo que si estamos con una crisis de sociedad, estamos con una crisis de personalidades también y de personas. Hoy día reina el hombre masa y el hombre mediocre por la falta de educación cívica y por la falta de respeto al otro. Este ha sido el inicio de una serie de programas de Controversia TV en que nos metemos de lleno al debate constitucional en Chile. Hoy día hemos tenido con nosotros al destacado constitucionalista José Ignacio Vázquez. En próximas ocasiones tendremos también otras oportunidades de debatir con otros hombres del constitucionalismo chileno y también, ¿por qué no?,
del anticonstitucionalismo. Muchas gracias, profesor Vázquez. Invitamos a todos nuestros seguidores a compartir sus opiniones enviándonos sus mensajes a contacto@controversia.cl, porque en Chile hace falta controversia, y no solo en Chile, en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.